Los grandes libros es lo que tienen, que atesoran el potencial de transformar la vida de cientos o incluso miles de personas. Y si hay alguien que puede dar buena fe de ello, es nuestra coach más televisiva, Cristina Soria, especializada en coaching de fortalezas, neurociencia, coaching sistémico y experta en comunicación no verbal. Autora nada menos que de 7 librazos cambiavidas publicados por Espasa, el Grupo Planeta, entre los que figuran Yo puedo ayudarte, que va por su 15ª edición, y Saca lo mejor de ti, del que ya se han vendido la friolera de más de 10.000 ejemplares. Cristina Soria, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este primer Congreso de Escritoras Cambiavidas. Muchas gracias a ti por pensar en mí, por darme este espacio y con esa efusividad con que cuentas las cosas y con esa sonrisa, madre mía, qué Pero bonito. ¿cómo no, Cristina? Si es que es lo que te digo, o sea, tú, si hay alguien que refleja este lema del Congreso, eres tú, ¿no? Porque, como decíamos en tu presentación, si hay alguien que puede dar buena fe del potencial transformador de un buen libro cambiavidas, esa es Cristina Soria. Siete librazos, nada menos, publicados con el Grupo Planeta. Decenas de miles de vidas transformadas gracias a ellos. ¿Podrías referirnos a algún caso que para ti haya sido especialmente relevante? Mira, no te puedo hablar de un caso en concreto porque como tú dices, y tengo la gran suerte, que son muchas las personas que se acercan y me dicen, oye, gracias, lo he leído, me ha ayudado tal libro tuyo, ha sido transformador, pero sí que recuerdo una persona con la que tengo mucha relación en la actualidad, que me dijo, yo nunca había leído de esto, yo nunca te había visto en la tele, no sabía ni siquiera quién eras. Y entré a una librería, vi tu libro, Saca lo mejor de ti, empecé a leerlo y fue como un enganche de ponerme a trabajar en él, ¿no? Y de leerlo y ponerlo en práctica. Y cuando te dicen esas cosas, sobre todo la gente que no te conoce por la parte a lo mejor más pública, más televisiva, que no sabe quién eres y que de repente de todos los libros que hay en una librería, libros fantásticos y geniales, que digan, oye, he elegido el tuyo porque me llama la atención y me ha ayudado para cambiar, para mí la verdad es que el trabajo ya está hecho, ¿no? Luego, es como yo digo, el primer empujón, luego cada uno tenemos que seguir aprendiendo, leyendo, poniéndolo en práctica, pero ese reconocimiento hace que tenga sentido las horas que nos pegamos escribiendo en soledad y con frustración y dándole vueltas y corrigiendo una cosa y la otra y pensando qué es lo que puede gustar, preparándonos, documentándonos, así que la verdad es que estoy muy contenta, sí. Y tanto que sí, Cristina, la verdad es que es lo que tú dices, es mucho trabajo lo que hay detrás que no se ve a ver, yo, por mi experiencia personal y por la experiencia de mis clientas, que luego está, pues eso, está la fama, está el dinero, está todo lo que tú quieras, pero si hay algo que verdaderamente nos motiva a levantarnos de la cama, son este tipo de testimonios que, que nos llegan de una forma espontánea y que dicen, oye, gracias por la labor que haces, porque es que me has cambiado la vida, ¿no? Y esto vale más que el oro. Bueno, Sí. se van a cumplir 10 años, 10 Mm. años desde que publicaste tu primer libro, que claro, vemos a Cristina Soria en la tele, la vemos en Instagram y tal, y pensamos que lleva toda la vida ahí, pero es que son 10 añitos, que tampoco es Sí. tanto, Cristina, desde que No, en la vida escribiste, profesional no. claro, desde que escribiste Yo puedo ayudarte, que a día de hoy va por su 15ª edición. A ver, cuando tú estabas escribiendo el manuscrito de esta obra Mm. transformadora, ¿te imaginas la repercusión que iba a llegar a tener? No, para nada, para nada. Mira, a mí este libro me lo encarga la editorial a raíz de hacer una sesión de coaching, una sección que teníamos en el programa con la madre de Jesulín de Urique, Carmen Bazán, que fue la primera persona a la que le hicimos una sección transformadora del programa. Y luego colaboré en un libro suyo con la autora, un poco en su proceso transformacional durante en el programa. Y a raíz de ahí es cuando Espasa me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro? Para mí ya que me lo dijera fue como yo, pero yo, ¿qué hago? ¿Qué aporto? ¿Qué cuento? ¿No? Eso para empezar. Y lo escribí ilusionada, intentando transmitir información que a la gente le valiera, poniendo ejemplo de personas que habían vivido, ¿no? En cada uno de sus capítulos esos pequeños cambios, pero yo jamás me pude imaginar que después de ese, al año siguiente me pidieran otro. Y así sucesivamente. Es que ha habido años que he escrito un libro por año, que es una barbaridad. Entonces,
Hombre, sueñas con que funcione, que la gente le guste, te hace ilusión tener un libro, que no todo el mundo lo puede decir, ¿no? Claro, claro. Pero jamás me imaginé que después de ese vinieran 6 más y ahora estoy en la elaboración de un octavo libro, o sea, que imagínate, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En la vida. Y fue un libro sencillo, con poca inversión en cuanto a maquetación, tipo papel, íbamos a una tinta solo, dibujos, o sea, fue un libro en el que, bueno, queríamos mostrar contenido, pero que no pensábamos que fuera a funcionar lo bien que ha funcionado. Qué bueno. ¿Tú también sientes latir un libro cambiavidas en tu interior? ¿Te gustaría transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas empezando por la tuya, pero no sabes ni por dónde empezar? Para resolver tus dudas y desterrar todos tus miedos, he grabado una clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web, www.coachingliterario.com. A mí personalmente he de decirte que como coach literario el título de esa primera obra tuya me parece que destila a la perfección la esencia de lo que debería ser o de lo que es un libro cambiavidas. Yo puedo ayudarte. Es que dice tantísimo porque en primer lugar, a ver, vamos a ir como desgranando este título que a mí es que me encanta, ¿no? ¿Qué dice de tu lector o de tu lectora ideal? Yo puedo ayudarte. Fíjate, aquí hay un pequeño truco que se puede volver en contra, ¿vale? Es decir, yo me muestro como yo te puedo ayudar y yo te acompaño en un proceso que quieres cambiar cosas, pues conocer tus emociones, saber decir que no, organizar tu tiempo, priorizar sobre ti. Hablamos algo de comunicación no verbal, pero en el fondo yo no les ayudo, se ayudan ellos, que es la base del coaching. Entonces, Bueno, yo creo sería que como yo puedo ayudarte a que te ayudes, a ¿no? que te Claro, ayudes, ahí claro, al está, final. ahí está. Entonces, yo creo que es un libro que dices, alguien me puede ayudar, lo engancho y en el fondo lo que hay dentro son historias en las que tú te puedes sentir reflejado, Eso es. que son historias reales, en las que se han cambiado nombres y tal, pero son las historias reales y en las que hay unas herramientas para que tú trabajes, con lo cual la que te estás ayudando eres tú o el que te estás ayudando eres tú, ¿no? Pero ese título es verdad que la gente cuando reclama este tipo de libros lo que quiere es encontrar la pócima mágica para solucionar sus problemas. Claro. Y al final lo que obtienes en estos libros en la mayoría de las ocasiones son información, documentación, ejemplos, pero en todos, ¿no? Yo diría que hay, aunque hay testimonios, nadie tenemos el poder de decir yo te voy a resolver la vida de esta forma porque sería mentir. Pero con esas herramientas que se van plasmando, ellos a sí mismos, sin darse cuenta, se van ayudando. Entonces, Eso es. podría ser yo puedo ayudarte a que tú te ayudes. Me parece Eso muy es. buen subtítulo, sí, sí. Claro, claro, claro. Al fin y al cabo, a ver, es lo que es la promesa de los libros de autoayuda. Se dicen de autoayuda porque al fin y al cabo la que te tienes que ayudar eres tú misma, Ahí ¿no? está. No, o sea, yo te puedo servir las herramientas. Has dicho una cosa muy importante, que son los testimonios, las historias, ¿no? Yo es una cosa que recalco a mis clientas y que casi que las obligo a incluir en sus libros porque el cerebro humano solamente aprende a través de historias. Entonces, claro, si no tenemos ese relato de una persona con la que podamos empatizar, en cuyos zapatos nos podamos meter y a través de cuyas aventuras vamos, como si dijéramos, pasito a pasito viendo cuál es la posible solución al problema que yo tengo en común con esa persona, claro, el cerebro dice, bueno, pues si a esta persona le ha servido, quizás a mí también me pueda servir, ¿no? Ahí está. Si a alguien le dices directamente, mira, para resolver este problema tienes que hacer esto, ¿no? Como si fuera un vídeo de bricomanía, eso no funciona, ¿no? En el caso de la autoayuda no funciona así. Pero bueno, sigamos con ese título, Cambia vidas. Yo puedo ayudarte. En segundo lugar, ¿qué dice de ti como profesional? Yo puedo ayudarte. Bueno, yo creo que es el inicio mío como profesional, ¿eh? O sea, yo llevaba poco tiempo como coach y,
Y yo creo que lo que hay ahí es un inicio, una carrera en la que yo me he ido formando y he ido adquiriendo conocimiento. Y ese conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años y el que seguimos formándonos, se ha ido plasmando luego en cada uno de los libros que he escrito después. Yo creo que es como el primer salto, ¿no? Ujú. a este mundo, pero con una inocencia y yo creo que también con cierta timidez de no querer aparentar, oye, yo sé, lo sé todo y sé más que nadie, pero con esas ganas de querer ayudar a la gente y que Sí, la gente, bueno, pues pueda cambiar sus vidas. eso es. Pero es muy, muy tímido, yo creo que ese Bueno, libro. ¿sabes qué pasa? Yo cuando me acerqué a ese primer libro tuyo y leí el título, a mí en mi cabeza, yo es que soy muy de imaginarme cosas, ¿no? Pero Mm, a mí, yo me estaba imaginando como que me reunía contigo en como si dijéramos, en un paraje silvestre donde arrancase un camino, ¿vale? mm, O sea, la típica ensenada donde de repente, pues ves que hay un claro en un bosque y un vericueto, un caminito que mm, arranca por ahí, y entonces tú estás ahí esperándome y me dices, dame la mano, caminemos juntos, ¿no? Yo puedo ayudarte, yo puedo empezar contigo este camino, veremos dónde nos lleva, pero aquí estoy, ¿no? O sea, mm. lo que dices tú, esa inocencia, esa predisposición que a ti te caracteriza, porque yo he de decirlo que estoy encantado con Cristina porque todos son facilidades, entonces esa buena, ¿no? Ese tenderte la mano y decir, vamos juntos. No sabemos ni lo que nos vamos a encontrar, ni las herramientas que vamos a necesitar, ni si voy a poder ayudarte en todas las circunstancias de la vida, pero aquí estoy, que es Mm, muchísimo más que lo que hace el común de los mortales, ¿no? O sea, bueno, pues decir, venga, lancémonos juntas, vayamos de la mano y a ver qué nos encontramos. Oye, y en la medida de lo posible, si yo te puedo ayudar, pues aquí estoy, ¿no? A mí mm. por eso te digo, Qué me bonito lo que parece, cuentas. Sí, 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 ahí está, es un poco claro, vale, vamos a empezar a quitar en este sendero cosas que nos están molestando para ver otras, ¿no? De alguna forma, eso es. y no con el ego, con la potestad de, oye, yo soy experto en algo y te voy a decir lo que tienes que hacer, sino además buscar ejemplos muy de nuestro día a día, que va un poco de la mano con lo último que estoy haciendo ahora mismo, es vamos a buscar ejemplos de nuestro día a día que a cualquier persona esto le pasa. Eso es, pero Ahí si es que no está. tenemos que descubrir la rueda, o sea, si es que, por decirlo de alguna manera, está todo inventado, lo único que Mm, como la sociedad y la tecnología y todo va avanzando tan deprisa, lo único que, a ver, lo único que ya es muchísimo es reformular, revisitar situaciones anteriores para actualizarlas y decir, bueno, lo que antes resolvíamos así, ahora hay que resolverlo asado, pero no deja de ser el mismo problema y quizás no dejan de ser las mismas soluciones, pero actualizadas. Y eso, esa labor que parece tan obvia, hay que hacerla, ¿no? sí. Y esa es la labor tan importante que hacéis las escritoras cambiavidas, que es coger situaciones que nos parece que ya tenemos resueltas y decir, no, no, fíjate, es que como esto ha cambiado, como tú has cambiado, la situación ha cambiado, el problema ha cambiado y la solución, por ende, tiene que cambiar. O sea, es que no podemos seguirnos enfrentando a los problemas del pasado, a los problemas presentes con las soluciones del Ahí pasado. está, ahí Y está. esa es la verdadera transformación, ¿no? Pero Mm. bueno, que me enrollo yo como me pongo a preguntar. Y a ver, esta pregunta es un poquito más delicada, pero en tercer lugar, cuando tú Mm. dices yo puedo ayudarte, también estás, como si dijéramos, surrepticiamente lanzando un mensaje acerca de tu competencia. Bueno, te refieres a mi competencia, no a mis competencias, sino a mi competencia externa. Eso es, a tus Esa, competidores, a esas fíjate, personas que se mm, supone que hacen lo mismo que tú, pero no hacen exactamente lo mismo que tú. lo hacen diferente. Eso es. Fíjate que yo en la vida he tenido presente a mi competencia como competencia, es decir, como si pudiéramos llamarle enemigo, ¿no? Sino voy a aprender de ellos. Ujú. Eh, hay gente que hace lo mismo que yo, que saben muchísimo más que yo y que puedo aprender. Y creo que en este trabajo, en que luego también hay una burbuja, ¿eh? Un poco
no tan real, ¿no? Pero hay una burbuja muy que te cubre y que parece que todo es maravilloso y fantástico y luego te encuentras y te llevas decepciones, porque siempre nos hemos llevado decepciones todos. Es verdad que yo siempre he creído que aquí, si cada uno sumamos, o sea, si todos los competidores, por así decirlo, sumamos, hacemos un mundo mucho mejor. Exacto. No creo que sea necesario ponerse la zancadilla, no creo que sea necesario decir, fíjate lo que ha hecho, pues yo tal, pues yo sabría hacerlo mejor. No, creo que es interesante que aprendamos porque cada uno tenemos nuestra marca personal, lo hacemos de una forma determinada, comunicamos de una forma determinada y creo que es interesante, y a mí me ha valido, aunque me haya llevado chascos, pero creo que es interesante que al final sumemos todos. Y las otras personas que nos están viendo, los que son nuestros usuarios, por así decirlo, decir, oye, fijaos, cuántas cosas hay, qué diferente lo cuenta cada uno y yo decido con quién me voy porque sintonizo más, que es de lo que se Eso trata es, este eso trabajo. Yo tengo que sintonizar con alguien. eso es. A mí los clientes que me eligen por algo que conectan conmigo. Mm. Y habrá mucha gente que lo que soy yo, lo que yo represento, como yo comunico, les parece un rollazo o no conectan o tienen otros valores y se irán con otras personas. Ya, Esa es la esencia de esto. Entonces, la competencia como tal, yo nunca era verlo desde la parte negativa, sino de sumar y de poder aprender de los que hacen las cosas igual o mejor que yo, o que están aprendiendo y de repente tienen un aire súper fresco y dices, tú fíjate, esto también no se me había ocurrido. exacto. Muy bien. Bueno, después de Yo puedo ayudarte, llegaron otras verdaderas obras transformadoras. Entre ellas, Sí, tú puedes, Elige tu aventura, Adiós, tristeza, No son las dietas, son los hábitos, Saca lo mejor de ti o Renuévate. Yo sé que es duro, porque me pongo en tu situación y pienso, duro, duro. Habiendo escrito 7 libros y, como dices, con un octavo ya en camino, querer a algunos más que a otros, pero si hubiera alguien que por esas casualidades de la vida todavía no te conociera y se acercara por primera vez a tu obra, ¿cuál o cuáles de estos libros les recomendarías para empezar y por qué? Fíjate, para mí, eh, como mi ojito derecho, es sacar lo mejor de ti. Creo que es un trabajo en el que se ve un desarrollo mío personal y profesional, Ujú, eh, lo que he ido estudiando durante estos años, ¿no? Y poniéndolo en práctica con clientes. Y es un libro muy positivo. Y fíjate qué diferente es el primero de Yo puedo ayudarte a Saca lo mejor de ti, ¿no? Es decir, yo ya me aparto de aquí, te dejo a ti como protagonista y, y es una herramienta que yo trabajo tanto con mis clientes, el trabajar desde la parte positiva que tenemos cada uno, y me ha dado tantas satisfacciones y lo disfruté tanto escribiendo que para mí siempre cuando me dicen, bueno, un favorito, sin contarle el que estoy escribiendo ahora, yo creo que sería mi ojito derecho, sí. Si todos fueran hijos, sería al que le perdonaría más cosas. Es verdad, es así, sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿y hasta qué punto estas obras han sido claves en tu carrera profesional? Fíjate, yo creo que todas han sido importantes hasta las que no han funcionado, que también los hay. Elige tu aventura y No son las dietas, son los hábitos. Yo creo que son las dos obras que menos éxito han tenido a la hora de venta. Ujú. Y de cada una he aprendido mucho. Elige tu aventura, recuerdo que estaba escribiendo el libro y se me borraba el documento de Word. Y era decir, no me lo puedo creer, otra se me ha borrado. Y continuamente guardaba por si acaso. Y ya un día llamé llorando a mi marido, no puedo más, es que no tenía que escribir este libro, porque tal, tal, tal. Me dijo, bueno, pues no te preocupes, lo dejamos aquí, hablamos con la editorial y se habla con ellos y lo dejas. Pero al final era como mi amor propio, no, 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 esto lo voy a sacar adelante. Como al final cuando entras en un círculo como este tan loco de escribir libros y a escribir algún libro cada año, eh, y además te sientes como vas a decir que no a la editorial se te vuelve a pedir otro libro y cómo lo vas a escribir, no todos los libros tienes la misma energía, ni la misma fuerza, ni crees lo suficiente en ellos. Ujú. Y luego se nota, y se nota ahí. No son las dietas, son los hábitos, creo que es un libro que es
no quiero parecer prepotente, pero es mucho mejor de lo que la gente lo ha visto, ¿no? Y que es algo lo que yo creo y comulgo. No creo en las dietas milagrosas, no creo en dejar de comer, no creo en estar siempre reservando, ¿no? Ese placer, por lo menos para mí, que es el culinario, para buscar un físico X, creo que se trata de ese hábito de saber alimentarte bien, cuidarte y demás. Y no creo, y creo que no, o no llegó el momento oportuno, o no lo supe contar bien, o no tenía todo el conocimiento para hacerlo. Ujú. Pero Elige tu aventura para mí fue una auténtica tortura y se notó. O sea, la aventura la elegí Por, muy bien. por eso lo titulaste así, Ah, ¿no? sí, la elegí bien. Pero Porque tú lo habías elegido y fue como... horroroso. Pero aún así, fíjate, creo que es un libro del que aprendí. Y aprendí que hay veces que hay que decir no, o ahora no es el momento, o esto que me estás contando no te lo voy a comprar y voy a escribir otro libro diferente, ¿no? Al que me estás pidiendo tú. Muy bien, O no voy a darle tanta creatividad al asunto y voy más al día a día, que es lo que funciona. muy Y yo bien. creo que eso se nota. Entonces, creo que al final de todos aprendes de los que funcionan. Obviamente me ha permitido llegar a un público grande. Ujú. Me ha permitido que luego haya gente que ha leído los libros y me ha dicho, yo quiero hacer un proceso contigo porque me ha gustado este libro y me interesa y quiero trabajarlo contigo. Y de los libros que no han funcionado también he aprendido mucho. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿consideras que toda profesional que aspire a consolidar su marca personal y a darse a conocer al gran público debería basar su estrategia sobre la publicación de un libro cambiavidas? A ver, si tiene la oportunidad, le resuena y le gusta, sí. Ujú, Pero no hacerlo porque sea algo necesario o porque esté de moda o porque te digan, oye, para consolidar tu marca, escribe un libro. ujú. Porque escribir un libro es duro, o sea, son Claro, muchas horas que prescindes de otras cosas que te gustan y es lanzarte a una piscina y luego es toda la campaña de promoción y el tener el eso libro es. presente y mantenerlo ahí vivo y darle su lugar. Si a ti te gusta contar las cosas, si conecta con tus valores, si tienes esa habilidad para contar historias o para relatar, ¿no?, situaciones en que puedan ayudar a otros, me parece que, bueno, pues es una herramienta. Ujú. Pero no sé hasta qué punto todo el mundo eh, debe escribir un libro. Yo creo que te tiene que resonar, no hacerlo por moda, que te resuene. Claro, claro. Es que de todos modos, ¿qué sentido tiene? No sé, yo, a ver, salvando las distancias, ¿eh? Voy a utilizar una Mm, un poco traída por los pelos, pero todas las personas de este mundo tienen que tener un hijo ahí está. por obligación. No, pues si tú tienes un hijo porque deseas fervientemente tenerlo, ¿no? Y porque Mm, casi que antes incluso de tenerlo ya es como que te imaginas teniéndolo, como que, bueno, pues deseas transformar tu vida en ese sentido, ¿no? Es decir, mm, yo quiero ser madre o yo quiero ser padre. Bueno, es que lo que no tendría sentido es traer una vida al mundo si no lo deseas, si no es tu máxima aspiración. Yo muchas veces también es una de las cosas que cuando contactan profesionales conmigo para escribir un libro, una de las primeras cosas que intento dilucidar es si late o no un libro cambiavidas dentro de ti, porque muchas veces es lo que dices tú, lo hacemos por seguidismo, lo hacemos porque mi competencia está triunfando porque ha escrito un libro, lo hacemos porque me han dicho que, perdona, es que yo siempre se lo recalco, cuando haces pop ya no hay stop, es decir, o sea, escribir un libro te va a llevar por un camino que a lo mejor no es el tuyo. ahí Y, está. y tienes que estar todos los días a partir de entonces, como cuando eres padre o cuando eres madre, ya no puedes decir, bueno, hoy no quiero ser padre. No, hoy no quiero ser madre. No, no. Una vez que tú ya des a luz esa criatura o ese libro, tú ya eres su autor o su padre o su madre para siempre y tienes que responsabilizarte de esa obra, tienes que llevarla al cole, promocionarla. O sea, es mucho trabajo, pero tiene que ser un trabajo que te llene, que te Ahí está. inspire, que te motive, que digas, sí, por favor, es que yo quiero esto en mi vida, ¿no? Claro. Sí, sí, Ahí claro, está. yo coincido ahí contigo plenamente. O sea, doy por hecho que las personas que escriben un libro lo hacen porque lo desean. Sí, sí, Ahí pero está. de entre las que lo desean, ¿tú lo recomendarías como estrategia a la hora de darse a conocer un profesional? Yo creo que es una forma de
de hablar de ti como profesional y también un poco hablar de ti como persona. Entonces, el lector te conoce un poco más. Eso es. Eso es. Entonces, no es con la idea clara de a partir de aquí voy a conseguir X clientes o voy a cerrar X contratos. No, no es esa, para mí, no es esa ambición, Ujú. sino que de alguna forma, hombre, yo en mis libros siempre me desnudo un poquito en cada uno de ellos. Entonces te conocen algo o cuentas Claro. algo que a la otra persona le puede resonar y tiene también que estar preparada para ello. Como tú dices, tienes que ser responsable Mm. luego de eso que estás contando. Sí, es verdad. ¿Te imaginas siendo una de las autoras entrevistadas en este podcast? Ya lo has escuchado tú misma, ni siquiera ellas, hace unos años, se imaginaban estar donde están hoy. Y todo ha sido gracias a un libro que ha contribuido a transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas, empezando por la de su autora. Si tú también sientes latir un libro cambiavidas en tu interior, te recomiendo que veas mi clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web www.coachingliterario.com. Bueno, y en ese sentido, hablando de la responsabilidad, se ha hablado mucho de tus comienzos como coach, de las circunstancias personales tan delicadas que te llevaron a adoptar aquella decisión trascendental de abandonar el periodismo, de abandonar los departamentos de marketing, para dedicarte a acompañar a otras personas en procesos de coaching. ¿Hasta qué punto crees tú que es importante para ser una buena coach y para escribir libros con un verdadero potencial transformador haber pasado por una experiencia personal de ese calibre? Fíjate, ojalá no se tuviera que vivir una experiencia personal de ese calibre, pero se pueden vivir otras experiencias. Creo que ser alguien que acompaña a otros desde solo la teoría, Ujú. no empatizas de la misma forma, no puedes entender de la misma forma a la otra manera y a la otra persona, y a la otra persona a lo mejor no te ve de la misma manera como ejemplo. Creo que los que llegamos al mundo del desarrollo personal con nuestras profesiones distintas, porque cada uno antes teníamos otra vida, parece que no existía, pero existe, hemos llegado aquí por algo. Bueno, pues por un cambio laboral, o por un cambio vital, o por una decisión, o por una situación complicada en nuestra vida. Y eso nos ha llevado a vivir una experiencia que nos acerca más, ¿no?, al lector, en este caso cuando escribimos, o acompañar a personas en procesos. Entonces, a mí me le da mucha coherencia, ¿no? Le da mucha coherencia el hecho de decir, yo he vivido una experiencia X y ahora lo estoy relatando o estoy acompañando a otros, porque lo vivimos de otra forma, lo vivimos de otra manera. Y luego hay gente que puede tener todo el conocimiento del mundo sobre el desarrollo personal, sobre la personalidad de las personas. Hay grandes psicólogos que luego se forman como coaches, como una herramienta más en su trabajo. Pero a nosotros yo creo que nos baja a tierra. Mm. Voy a poner un ejemplo claro. Nosotros en el programa, cuando hemos tenido secciones con personajes conocidos con un proceso de coaching o haciendo una sección un día del programa y demás, la gente que lo estaba viendo le gustaba porque se sentía reflejado. Entonces, si tú has podido cambiar, ¿por qué yo no voy a poder cambiar? Si tú has dejado tu trabajo que hacías y has hecho otra cosa diferente y me lo estás contando, yo también lo puedo hacer. Si tú has dado ese salto y sabes lo que es dar el salto al vacío y esas emociones y gestionar el cambio y arriesgarte y aventurarte, y tú lo has conseguido, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, no somos ejemplo de nada ni de nadie, pero de alguna forma es, oye, yo no te lo estoy contando desde un atril, la parte teórica. Yo ya lo he vivido, Mm. Mm. ¿no? Entonces te estoy Qué, dando otras qué- herramientas. qué bonita analogía acabas de utilizar, porque de repente, no sé, es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo todo el rato estás hablando y me estoy imaginando cosas, ¿no? Yo de repente he vuelto a mis años mozos de universidad, ¿no? Y de repente he visualizado profesores peñazo en el atril contándome la teoría, ¿no? Y me he imaginado por un momento mientras hablabas
que ese profesor al que a lo mejor no soportaba porque me aburría soberanamente, me hubiera dicho. De hecho, fíjate, ahora mismo se me acaba de venir a la cabeza precisamente la única situación en la que ese profesor Peñazo captó mi atención. Y fue una vez que se puso a llorar en mitad de clase Fíjate. y reconoció que su vida se estaba derrumbando. Ese profesor que para nosotros era como si dijéramos la imagen de la autosuficiencia, ¿vale? De repente, se derrumba, empieza a llorar, empieza a hablar de sí mismo como que es una piltrafa humana, que le ha dado muy mala vida a su mujer, a sus hijos, porque su mujer se estaba muriendo de cáncer. Le acababan de dar esa noticia. La había engañado, había sido infiel, bueno, millones de cosas que allí vertió sin tapujos y de repente ganó autoridad. Claro. Para nosotros empezó a ser una autoridad en el sentido de que a partir de entonces su discurso teórico enlazaba con esa imagen humana que ya nos había ofrecido y entendíamos mejor lo que nos estaba diciendo a través precisamente de esa historia personal que, como dices tú, hay que desnudarse un poco, ¿no? Para decir, mira, es que yo vengo a hablarte aquí desde esta posición. No porque tú tengas que pasar por lo mismo que yo, pero es que el haber pasado yo por esto me ha hecho ver la vida de determinada manera. Yo te vengo a contar mi perspectiva de la vida. Mm. ¿Que te sirve? Genial. ¿Que no te sirve? Pues hay muchos más, ¿no? Por ahí. Pero mira, es una de las cosas que a medida que vayamos viendo estas entrevistas del Congreso, te vas a ir Mm. dando cuenta de que casi todas las historias de las coaches, de las terapeutas, de las facilitadoras de desarrollo personal que van a pasar por estas entrevistas, su historia arranca de una forma similar. Ahí está. Fulanita era una niña bonita, buena estudiante, casada o no, con su familia, con su programa ya bien estructurado, con una vida súper prometedora por delante y de repente algo hizo clic en su cabeza, Mm. vivía una situación determinada y todo su mundo dio un vuelco, hasta el punto de que abandonó ese camino por el que estaba y a lo mejor le cogió la mano a una Cristina Coach para ir por otro Mm. sendero. Sí. Y ese sendero le ha llevado hasta el punto de relatar su vivencia, desarrollar un sistema conforme a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, pues tiene cientos de miles de seguidores que, bueno, pues de alguna u otra manera empatizan con esa situación y deciden que sí, que voy a ir de la mano de esta persona porque resuena su mensaje en mí. Bueno, pues ya está, sin mayor Lo has dicho pretensión. tú, es autoridad. Es decir, tú no me estás contando algo que no has vivido. Eso es, eso es, Entonces, yo te creo, eso es, porque tú me lo estás, porque tú lo has vivido y lo bajas a tierra, eso es. ¿no? ¿Le quitan mérito al que lo cuenta sin haberlo vivido? No, posiblemente tenga unos conocimientos increíbles. Claro. Pero como tú dices, yo tenía profesores en la carrera, yo estudié ciencias de la información, que tenían unos conocimientos tremendos, Ujú. pero con los que conectabas era pues con un Fernando Rueda, que es periodista de investigación, te contaba todos los aros en los que se metía, Exacto. te conectabas con Alfonso Arruti, que había sido jefe de Radio Televisión Española bueno, en la época de Franco, y de repente te contaban todo lo que vivían en su día a día, en esas redacciones, en esas investigaciones y demás, y yo conectaba mucho más con ellos que a lo mejor con grandes profesores, con doctores en lo suyo, Ujú. que era una teoría, pero no había una práctica. Eso es. Sí, no había un latido ahí, ¿no? Es como de repente, claro, una Ruti, puedes empatizar o no, o comulgar con su ideología o no, pero te lo hace vivo, ¿sabes? Es que de repente dices, me apasiona la historia que estás contando, ¿sabes? O sea, ¿Cómo eran entonces las cosas? ¿Cómo os manejabais? ¿Qué límites teníais a la hora de comunicar? eso es, eso ¿Qué es. pasaba? Mira, estamos cerca de la fecha. El 20N, cuando te llaman y te dicen que el generalísimo ha muerto y cómo tienes que transmitirlo tú. Con nuestros ojos,
de democracia así abiertos y con unos medios completamente diferentes y con unos límites diferentes. Total, Pero claro, te lo baja a tierra, ¿no? claro. O te dice un Fernando Rueda, mira, yo estaba investigando, más me acuerdo que lo investigó, que yo lo seguí luego como periodo, yo lo seguí en las prácticas, el secuestro de Publio Cordón y él cómo colaboraba con la hija de Publio Cordón, que también era alumna de la facultad, y te contaba cómo eran esas investigaciones, cómo esas cámaras ocultas las llevaban y estamos todos fascinados. Pero te lo cuenta él, te lo relata él, y dices tú, ostras, ¿no? Es lo Claro. que tú dices, Y, autoridad lo ha vivido y te lo transmite. y ahí es donde tú verdaderamente descubres que quieres ser periodista, Claro, y dices, no hacer en la muchas cosas teoría. que luego no me encantas, pero las tienes que hacer. Claro. Pero Oye, eso, ves, pero ahí dices, mira, yo sé que luego la parte de, hay mucha parte gris, hay mucha parte de redacción, hay que picar mucha piedra, pero esta historia es lo que a mí me dice, tú tienes que ir por ese camino, ahí ¿sabes? está. Y eso es lo bonito. O Y lo sea, cuentas con pasión. claro, Es claro, otra clave. claro, Lo exacto, cuentas con pasión, porque lo exacto. has vivido y Sí, crees en ello. sí, ¿No? Y sí, sí. te dan ganas de decir, pero espabila, que lo puedes conseguir. Claro, claro, si yo lo he conseguido, Porque yo no era la más lista de mi que clase, lo que no conseguí. tengo Claro. realmente, claro, tú ves ahí a Cristina, ¿no? 100.000 seguidores en Instagram, sale por la tele, no sé qué, y dices, jo, esta tía viene de la pata del Cid. Pero es que realmente, a ver, yo lo entiendo porque todo el mundo, pues eso, cuando tienes ese aura, ¿no? De protagonismo, da la sensación de que has nacido predispuesta para la gloria, pero es que es mucho pico y mucha pala. Y estar ahí todos los días y creer en tu mensaje y apasionarte con él y saber transmitirlo, eso es lo que marca la diferencia. No que, bueno, pues Y que la seas. gloria te lo mandan, te la dan, si existe esa gloria, tus lectores, Eso tus es, clientes, eso pero es. nada más. Eso es. Quiero decir, Es como ese profesor de universidad. ¿Quién te da la autoridad? La autoridad no te la das tú porque dices, yo soy fulanito de copas y soy doctor en no sé qué. No, la autoridad te la dan tus alumnos porque confían en tu mensaje, porque se apasionan con tu mensaje y porque tú les ves que están con las orejas todas abiertas bebiendo de esa sabiduría que tú les estás transmitiendo. Esa es la autoridad que todo profesional, ya sea de la docencia, del coaching, de lo que sea, debería aspirar a, porque es que, ¿de qué sirve lo otro? ¿No? ¿De qué sirve decir, de qué le sirve al doctor María Alonso Puig decir que es doctor si él no se apasionara con su labor y no nos supiera transmitir cómo lo hace a través de historias, a veces propias, a veces de otros, una metáfora que verdaderamente lleva la semilla de aquello que nos quiere transmitir? Joder, es que lo hace que te cagas. Entonces, claro, como lo hace así de bien, luego te lees el resto del capítulo, que si no tuviera esa historia inoculada, dirías, pues tío, qué coñazo lo que me estás contando. Pero es que como ya me has puesto ese ejemplo, ahora entiendo muy bien todo lo demás, ¿no? ahí está, ahí está. Esa es la clave, ¿no? De un libro cambia vidas. Pero bueno, me estoy volviendo a enrollar, Cristina, que la entrevista es para ti. Bueno, a ver, estamos como de novedad, que esta es otra de las cosas que muy pocas de vosotras sabéis, y es que ahora también tenemos a Cristina Soria en formato audio. O sea, ahora tenemos el podcast de Cristina Vida Práctica, que es una maravilla porque yo que lo he escuchado haciendo honor a su nombre, os puedo decir que además de ser súper cortito, va al punto y verdaderamente te hace la vida más práctica. Yo personalmente lo escucho en Spotify, pero lo tenéis también en iVoox y en el resto de las plataformas habituales de podcasting. Pero a ver, cuéntanos, Cristina, ¿qué te ha motivado a incluir tus contenidos ahora en formato audio? ¿Tú también sientes latir un libro cambia vidas en tu interior? ¿Te gustaría transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas empezando por la tuya, pero no sabes ni por dónde empezar? Para resolver tus dudas y desterrar todos tus miedos, he grabado una clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web, www.coachingliterario.com.
Mira, bueno, una aclaración, está en iVoox porque tiene que pasar por iVoox, pero está en Spotify en exclusiva, ¿vale? Ah, Porque ok, ok. consideramos que era lo más fácil para que la gente tenga Spotify, es mucho más sencillo que tener otras plataformas. Muy bien. A ver, yo me resistía a ello, me resistía porque decía, y otra vez me van a tener que escuchar esta gente, no me escucha suficiente, no me veía demasiado, ahora acabar hartos. Es verdad que la editorial actual con la que yo estoy trabajando en el nuevo libro me lo aconsejó. Me dijo, oye, Cris, ¿por qué no haces un podcast? A la gente le interesa muchísimo y demás. Y cuando me puse con ello y me puse a investigar, dije, vale, pero quiero hacer algo que sea práctico. Parte esto de un cuadernillo que yo escribí con la revista Semana, que era el cuadernillo práctico de Cristina Soria, y entonces dije, vale, pues si tenemos este cuadernillo práctico, ¿por qué no lo transformamos en vida práctica? Y así lo hicimos. Son audios que vamos a subir cada 15 días porque no queremos tampoco atosigar a la gente, luego iremos viendo. Si la gente nos lo pide más, pues tendrán todas las semanas. Eso es. Porque claro, esto también es otra cosa, es como un libro, implica un trabajo de ponte a redactar, aunque sea 7 minutos, que no sabéis lo que son 7 minutos rellenarlos, más el equipo que tengo, la pobre Sonia, edítalo, montalo, que se escuche bien, con la música adecuada, súbelo, o sea, te quiero decir que es mucho trabajo para todos. Pero queríamos situaciones del día a día en el que yo te pueda dar una herramienta con la que empezar a trabajar es lo que está ocurriendo. El primer capítulo ha sido mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos. Ujú. Trabajamos una herramienta y luego, además, en caso de que se haga mención a algún libro o en el caso del cuadernillo práctico de semana, hay más herramientas en el libro que podéis seguir utilizando. Pero algo que yo, en cuanto lea, sé que puedo poner en práctica. Entonces van a ser audios cortitos por mi parte, pero también vamos a hacer entrevistas a profesionales, porque yo creo que esta variedad o el tener diferentes formas de escuchar el podcast, que no sea solamente Cristina Soria hablando, sino que hay otros profesionales, pues lo hace mucho más dinámico, yo Claro. creo. Pero todos y cada uno de ellos, aunque sean entrevistas, son entrevistas en las que vamos a dar herramientas prácticas que puedes empezar a trabajar al día siguiente. Genial, muy bien. Pues bueno, fue un poco un impulso, ¿eh? O sea, fue como, venga, lo tienes que hacer. Yo no quería hacerlo porque lo tenía que hacer. Y cuando llegó el momento y dije, lo quiero hacer, ya nos pusimos con ello. Así que estamos de estreno desde hace muy poquito. Salió el día 7 el primer capítulo, el 7 de Sí, octubre. O sea sí, que sí, sí. imagínate. Pero bueno, ya os digo, yo que lo he escuchado os puedo decir que al cortito y al punto, así que genial, muy bien, Gracias, te muy lo bien, muy agradezco. bien. Bueno, además de mí, yo he tenido la suerte de conocer y de constatar a un ejemplo vivo de transformación del coaching de fortalezas de Cristina Soria, porque una clienta mía, Mara Despujol, acaba de escribir y publicar su primer libro, Aterriza como quieras, que es un manual de coaching especializado en expatriados, motivada y empoderada precisamente por ti, Cristina. ¿Cómo hiciste para provocar el despertar de la fuerza en Mara? Bueno, es que Mara tiene mucha fuerza, o sea, solamente le tocas un poquito y ya explota. Fíjate, Mara me escribió a mí en Instagram hace un montón. Creo que era cuando ella acaba de llegar a Estados Unidos, que fue al comienzo de la pandemia, porque venía de otro país, que había estado allí expatriada y que tuvo ahí sus hijos. Sí, en Chile. Mm. En Chile me dijo, oye, Cristina, tal, ¿cómo podría estudiar coaching? ¿Cómo me podría formar como coach? Y a raíz de ahí empezamos a tener contacto. Yo le dije diferentes escuelas donde se podía formar, donde yo tengo confianza. Y tiempo después llegó a mi vida, ahí está, que es bien chula, la Aterriza portada, como quieras. como ¿Qué? quieras, ahí está. Llegó a mi vida para hacerle una mentoría en cuanto a coach y poder escribir un libro. Y la verdad es que ella tiene una energía que te mueres, tiene un sentido del humor que te partes de risa, cuenta las cosas también muy bien y de forma muy divertida, Sí. tiene autoridad porque ha vivido y sabe lo que es Hombre, irse 14 de años nada España. menos. Puf. Ahí está, Sí, 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 vete a sí. Chile, sufre esos años, forma tu familia, y cuando te lo tienes maravillosamente bien, te vas a Estados Unidos, te crees la reina del mambo, que puedes con todo, te llega la pandemia y como dice ella, me convierto en un gusano que me meto bajo la tierra y tengo que salir adelante como sea. Entonces, es verdad que Mara es tan positiva y tiene tanta energía
que a poco que le empujes, pues mira el resultado que ha tenido. Un libro que está genial, Ya un te libro digo. que va a dar lugar a un programa muy chulo que vamos a hacer entre las dos también, de formación y de acompañamiento expatriados. Y Amara, este libro lo que relata es su vivencia, cómo ella lo cuenta y qué tienes que trabajar. Y además luego formada como coach, las herramientas que le ha proporcionado esa formación, con lo cual muchas personas con matices diferentes se van a sentir reflejadas en ella. Ujú. ¿No? No es todo tan bonito. Yo que escribo el prólogo, que tengo el honor de escribir el prólogo de ese libro, Sí, cuando hablamos, yo tengo amigas en el extranjero que viven unas situaciones de lujo maravillosas, sus hijos saben no sé cuántos idiomas, una vida excitante y tal, y luego dices, no, a ver, esto sí, es lo que sí. nos cuentan y luego hay una Exacto, cruda exacto. realidad que hay que vivir Porque día a como día. muy bien dice ella en la introducción, que se titula Mentira, Mm, aterrizar no es llegar, ¿no? ahí Es está. que, claro, compramos una idea a través de programas, pues eso, por el mundo, por el Ahí mundo, por el está. mundo. Y claro, ¿qué nos ofrecen? La parte súper brillante, ¿no? De la expatriación, de vivir fuera, de tal, pero esto es un poco como el día 22 de diciembre. O sea, tú ves a la gente celebrando que le ha tocado la lotería, pero luego hay que gestionar ese dinero, hay que pelearse con los familiares que vienen a pedirte, dame a mí, dame a mí, dame a mí. Hay infinidad de casos de divorcio, de rupturas familiares, pero tú te quedas con la imagen de la gente brindando con la copa de champán y luego cae el telón, the end, y comieron perdices Y ya y está. fueron felices, ¿no? O sea, es que no es todo oro lo que reluce Mm, y manuales como el de Mara son fundamentales porque ahí están las estadísticas. Más de la mitad de las familias expatriadas terminan rotas. Entonces hace falta concienciarse, hace falta herramientas, hacen falta este tipo de mensajes que nos digan, oye, oye, que aterrizar no es llegar, ¿vale? O sea, ahí que está. hay que preparar. Encontrar mi lugar, ahora quién soy yo en este nuevo Eso sitio, es, eso cómo es. gestiono a mi familia, Mm. cómo es el tránsito, cómo es estar lejos de tu familia también, porque hay gente que se va y está a una hora de distancia, en avión 2 horas, hay gente que está a 7, a 8, incluso a Uf, 12, claro. Y, ¿no? y- y a medio mundo de distancia, claro. Eso. Ahí está, ¿qué te Sí, 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 estás sí. perdiendo Sí, allí? ¿Quién eres tú? ¿Cómo empiezas a ser tú? Hombres y mujeres, ¿eh? Entonces total. creo que Mm. el testimonio de Mara es muy potente por lo que hablamos antes, porque hay Yo que tengo a mi autoridad, porque hermana es expatriada en dinero. Shanghái, vamos, Eso es que es. ya le he mandado el libro y le he dicho, Carmen, ya te lo estás leyendo, ¿sabes? Porque Ahí es que está, te va la vida en ello y nunca mejor dicho, ¿sabes? ahí está, ahí está. Pero bueno, otra de tus facetas, Cristina, es la Mm. comunicación no verbal, que a mí esta también me fascina. O sea, yo este tema de la proxémica y todo esto me encanta. Así que ya que te tenemos aquí hoy y dado que cada vez más, como diría mi amiga Mónica Galán Bravo, tenemos que atravesar la pantalla, dinos cuáles son a tu juicio los aspectos más relevantes que las futuras autoras cambiavidas deberían tener en cuenta y cuidar más de su comunicación no verbal. Fíjate, yo creo que de comunicación no verbal sabemos más de lo que nos imaginamos porque hay una parte que es natural y que es inconsciente. Exacto, es inconsciente, eso es, eso Mm. es. Pero la comunicación no verbal, como tú dices, no solamente son los gestos, sino es cómo utilizo el espacio, es cómo es mi apariencia, cómo acompaño a mi discurso con ciertos movimientos, ¿no? Y tú escribes un libro, de ahí no sé mucho más, ¿no? Son letras que aparecen y es un relato, pero tú ese relato lo tienes que defender Eso es, eso y es. te tienes que mostrar. Sé coherente lo que dices con lo que comunicas. Ujú. Y como tú has nombrado a Mónica, una amiga mía también, como es, ¿qué te cuentas tú para cómo cuentas a los demás las cosas? Exacto. Si yo soy una autora que no creo mucho en mí, que tengo mis dudas, que tengo mis miedos, en mi comunicación no verbal, cuando tenga que defender mi obra, se va a notar. Ujú. Si mi obra es una obra con una experiencia vital de fondo, ahí va a haber una emoción que se va a transmitir y que no pasa nada. Pero vamos a ser coherentes. Fíjate que en España no nos preparan para la comunicación verbal y muy poco para la comunicación no verbal. Y nos quedamos con que este hace esto aquí y entonces miente. No.
No me rasco y estoy mintiendo. No. Es que a lo mejor te pica ahí, ¿no? A lo mejor me pica, a lo mejor estoy pensando, a lo Claro, mejor se produce una emoción, a lo mejor tengo alergia, es que hay muchas cosas. sí. El foco, Pero ¿no? El foco que está ahí. ahí está, Claro. pero es importante que no solamente nosotros transmitimos a través de las letras, sino transmitimos a través de la palabra y a través de nuestra comunicación. Y te vas a tener que enfrentar, vas a tener que afrontar esas entrevistas, esas charlas, el acercarte al público. Con lo cual, ese entrenamiento tiene que existir en todos nosotros, pero existir respecto a esa coherencia. ¿Qué Mm, transmito? ¿Es coherente a lo que transmito verbalmente con lo que estoy comunicando con mis gestos? ¿Qué imagen quiero dar al otro? ¿Qué marca quiero crear? ¿Cuál es mi sello de identidad? Porque lo estoy transmitiendo con muchísimas cosas, pequeños tips en comunicación no verbal. ¿Cómo me estoy mostrando físicamente al otro? Soy cercana y cuento cercanía y cuando viene alguien a que le firme un libro, me alejo. Oye, perdona, ¿qué coherencia hay aquí? Yo parezco una persona súper cercana en mi libro, maravillosa, así, divertidísima y simpaticísima, y luego llega el lector y es como, "Uf, espérate, le firmo de cualquier manera y no". Entonces, es parte de nuestra marca también como estamos transmitiendo, eso es, eso ¿no? es. Y el desarrollar ese trabajo interpersonal o intrapersonal de eh, yo qué me digo a mí como autora, qué me digo cuando estoy escribiendo y luego qué transmito. Porque luego pasa lo que te contaba yo. Cuando tú no crees en tu libro, corporalmente lo estás contando sin darte cuenta. Ahí está, ahí está. Mm. Bueno, ya que estamos de obsequios, vamos a deciros que para todas aquellas futuras autoras cambiavidas que nos estáis viendo ahora mismo, debéis saber que Cristina se ha ofrecido muy generosamente a compartir con todas vosotras el camino de la autoconfianza. Es un PDF transformador que podéis descargar gratuitamente desde ya. Lo encontraréis aquí abajo en un enlace debajo de este vídeo. Pero cuéntanos, haznos un avance, Cristina. ¿Qué vamos a encontrar dentro de este obsequio que nos haces? Fíjate, lo que vamos a encontrar primero es un autoconocimiento, un descubrir de cómo es mi confianza. Ujú. Bien, yo confío tanto en mí como me lo imaginaba o confío más en mí de lo que yo contaba o lo que yo decía. Eso para empezar. Con lo cual, a través de diferentes preguntas que pueden contestar cada una de las personas que se descargan el enlace, van a descubrir su nivel de autoconfianza. Según su nivel de autoconfianza, van a tener unas herramientas que trabajar, ¿no? Voluntariamente les propongo, bueno, quizás deberías hacer trabajar X cosas y además con unos audios, con unos vídeos de apoyo que son muy interesantes para trabajar según ese nivel de autoconfianza. Porque al final está muy bien que todos necesitamos el refuerzo positivo de fuera, Ujú. está muy bien, ¿no? Y a todos nos gusta que nos alaben y lo agradecemos, pero si solamente depende de mí lo que yo confíe, en lo que me digan y en el resultado, pues me voy a encontrar muchas veces que no obtengo el resultado que yo quiero, que invierto tiempo, pasión, dinero en algo que luego no funciona como yo deseo, con lo cual no siempre voy a tener la aprobación del entorno, Genial. ¿no? Aquellas que quieran escribir, van a escribir obras que a lo mejor son maravillosas, pero que van a un público muy concreto y no van a ser unas ventas increíbles, pero van a llegar a ese público. Habrá libros que salgan adelante mejor que otros. Pero lo importante es lo que tú confías en ti, no solamente fijarnos en el resultado final, ¿no? O no depender de ese resultado final. Con Genial. lo cual, yo creo que estas pequeñas herramientas que damos en este enlace para saber el nivel de confianza y cómo puedo mejorar mi nivel de confianza, yo creo que a cualquiera que nos esté escuchando, quiera hacer lo que quiera hacer con su vida, le va a venir estupendamente. Bueno, amigas, pues ya lo sabéis, ya tenéis ahí ese barómetro, ¿no? Ese baremo, ese autoconfianza, ¿no? Para esa medida de la autoconfianza. Tenemos a Cristina para sacar lo mejor de nosotras y para acompañarnos por ese camino del coaching, del empoderamiento y, bueno, ahora también ya la tenemos en audio para que nos vaya dando esas píldoras de autoconfianza que necesitamos para escribir nuestros propios libros. Cristina Soria, infinitas gracias por haberte prestado a esta entrevista que yo creo que va a ayudar a muchísima gente. Gracias a ti por pensar en mí para esta entrevista. Gracias a todas las personas que lo están viendo. Con que haya resonado algo
ahí dentro que digan, espérate, que yo me di cuenta de algo que quiero cambiar o que deseo cambiar o me queda esas ganas o esa esperanza de seguir adelante, yo me doy más que por satisfecha. Así que gracias por tu labor, gracias a todas las compañeras que también van a seguir aportando Exacto. y ahí está, que hay grandes, grandes autores y autoras que como dices tú, transforman vidas, así que bueno, que a seguir en la lucha por esa pasión y gracias porque tú lo transmites muy bien. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Te gracias a mando un beso todos. enorme y seguimos en Gracias. contacto, ¿vale? Eso, cuidaros, Chao. chao.